con qué así era. A ver, en la clase pasada vimos que, pues, ¿no? El Oriente obtuvo su literatura, entre todo ello. Estaba la influencia de los hebreos, la influencia de los hindúes, la influencia china. No, como decía, ¿no? Los hebreos con los hindúes compartían más que todo su literatura. Era más que todo religiosa, ¿no? Se basaban en dioses, se basaba una calidad de vida, ¿no? Mejorar tu forma de vivir, tu forma de pensar, ¿no? A diferencia de lo que pasaba con la literatura china era más de pensamientos, ¿no? Más que todo iba hacia la idealidad, hacia una idealidad de persona también, ¿no? Se diferencia porque, digamos, los hebreos dejaron su libro plasmado, ¿no? No es que escribieron la Biblia totalmente, porque decimos, ellos escribieron más que todo partes del Antiguo Testamento, no escribieron, no escribieron el Nuevo Testamento, no escribieron los Evangelios, tampoco hicieron, ¿cómo se llama? Las cartas, las epístolas de San Pedro, las epístolas de San Pablo, y más que todo tampoco incluyeron el Apocalipsis, ¿no? Porque digamos que los hebreos fueron parte nomás del Antiguo Testamento, más no del Nuevo. Y los hindúes, ¿no? Digamos, ha habido influencia de ellos, como dije, ¿no? Hay un famoso libro, ¿no? Que si vamos a ver que hasta el momento existe todavía ese libro, ¿no? A veces, más que todo, su influencia de ellos ha ido más para el ámbito morboso, para el ámbito sexual nomás ha ido, ¿no? Pero ese libro todavía está a la venta, algunos todavía lo quieren, no sé por qué, pero realmente si no vamos fuera de ellos, ¿no? Digamos, hay que tener una mente ya centrada, ¿no? Digamos, porque a veces nos vamos a encontrar con libros que nos van a tratar de cambiar el pensamiento, ¿no? Pero, digamos, si uno es de una mente que, digamos, traspuesta, porque, digamos, los libros a veces influyen en las personas, a veces influyen. Ahí tenemos las ideologías, ¿no? De Carlos Marx, tenemos la ideología de Lenin, tenemos varias corrientes, ¿no? Hasta de Edgar Allan Poe, entre otros, ¿no? Porque abordaba sus mensajes, ¿no? Por ejemplo, también lo de Aldo María, lo de Mariátegui, ¿no? Muchos de ellos influencias, ¿no? González Prada, los ensayos más que todo, o sea, nos trata de influenciar, nos trata de cambiar la mente, ¿no? Ahí vean, por eso digo, en literatura encontrarás de todo, ¿no? Cuentos para niños, cuentos para adolescentes, un montón de historias que a veces tú dirás, wow, ¿y eso sucedió? Sí. Algunos son ficticios, algunos son de la realidad, pero sí sucedieron parte de la realidad. Por ejemplo, ¿no? Es de lo que vamos a ver, ¿no? Si nos vimos en Oriente, no vamos a ir a una parte de Occidente, pero no vamos a abarcar todo lo que es Occidente, ¿no? Lo que vamos a abarcar más que todo es una parte de ello, que es literatura griega, ¿no? Siempre lo hablé, ¿no? Siempre lo he ido hablando, siempre lo dije, ¿no? Vamos a ver movimiento tras movimiento, ¿no? En la cual, ¿qué es lo que parte de la literatura griega, ¿no? Todos hemos visto los griegos, Roma, Italia, en Italia, pues, ¿no? Donde se come pizza, ¿no? Y pues bueno, eso es lo que vamos a ver, ¿no? Pues comprende la literatura griega en un contexto histórico, ¿no? Grecia es la madre de la civilización occidental, ¿no? A ver, creo que me equivoqué. En vez de Grecia escribí Grecia, no hay ningún problema. Grecia sentó las bases de la cultura occidental. Su aporte equivale a un prototipo de creación para los tiempos posteriores. El pueblo griego expuso la belleza como el valor más alto y su sentido de colectividad fue vital para alcanzar el ideal eterno, ¿no? Digamos, acá vamos a encontrar también dioses, guerreros, entre otros, ¿no? Claro que como te dije anteriormente, ¿no? Vamos a ver que un capítulo va a ser toda una historia. No es, por ejemplo, que tenga la oración, ¿no? El hombre amarró sus agujetas. Van haciendo. El hombre entonces mientras estaba respirando tomaba un poco de aire. eh, Se dio de cuenta, estaba pensando sobre la filosofía, se estaba pensando esto, pues creó un mundo, ¿no?
cosas que incluyen siempre en los libros del anime. Bueno, en los mangas también incluyen más que todo en los animes. Y no es mentira, es verdad. Porque resalta más que todo el género épico, ¿no? Y el género épico en ese tenemos lo que es la epopeya, anteriormente. La epopeya, porque te dije, lo que más sobresale en literatura en ese primer movimiento es la epopeya. ¿Qué más podemos decir de la literatura griega, no? Antes de pasar, ¿no? Claro que por ahí habrá sus géneros, sus especies, los poemas épicos, entre otros. No, a diferencia de los movimientos anteriores que hablaban de religiones, ¿no? Acá se basa más que todo en hazañas. ¿Ya? No se basa en que Dios, nada que la liberación. No. Claro que vamos a encontrar dioses, semidioses. Hemos visto hasta películas de Roma, la fundación, ¿no? El caballo de Troya, entre otros, ¿no? Recibieron influencia, ¿no? Recibieron influencia por parte de sus amigos de Oriente. Pero estas fueron asimiladas ¿para qué? Para que ellos hagan un sello propio. Digamos, ¿no? Allá me fui por el Oriente y encontré esto. Entonces, no me voy a copiar, quiero hacerlo algo parte mía, que sea de mi yo, que no sea propio de otros, otro continente. Entonces, bueno, dijeron, vamos a instalar nuestro sello propio, así que no tenemos que ver con nada de los muertos. ¿Ok? Y así es como corría la que es la literatura griega. ¿Qué más? A ver, vamos a ver las etapas de la cultura griega, ¿no? Existía la Grecia arcaica, que comprende desde cuándo, desde 650 a.C. hasta 480 a.C. O sea, digamos, wow, todavía no venía Jesús, el Salvador, ¿no? No venía. No, todavía estamos antes de Cristo. Pero tú, digamos, y ellos, no, la pregunta es, ¿ellos sabían que estaban antes de Cristo? ¿No? Los chinos sabían cuando escribieron, pensaron que estaba antes de Cristo. ¿La respuesta? No. Se oía hablar, ¿no? Los profetas decían, pero no, no, pues no. Porque, digamos, la cultura romana fue su principal heredera, ¿no? Gracias a ellos se transmitieron su influencia en todo el occidente. Como te dije, ¿no? Grecia hace, y hay alguien que se anda copiando. Es como que tú hagas, a ver, mi tarea, todo bacán, le presenta al profe, pero hay un compañerito a tu lado que está viendo cómo haces. Entonces, él también se copia, ¿no? Y ahí vamos a ver más que todos los días, ¿no? A ver. Grecia clásica, años de 480 a.C. y 323 a.C. ¿Qué pasó ahí? Resurgió Atenas luego de caer a manos de los persas, ¿no? Eso fue más que todo en el siglo V a.C. Alcanzó su máximo desarrollo con Pericles. O sea, tenemos que saber un poquito de historia para poder comprender. Y la otra etapa, tenemos la etapa, la Grecia helenística. La Grecia helenística, más que todo, fue en los años 320 a.C. y 146. O sea, todavía no, digamos, las etapas de la antigua Grecia no comprendía el tiempo de Jesús. En este tiempo, Grecia se conectó con Macedonia. Alejandro Magno, hijo de Filipo II, rey de Macedonia, extendió su límite hasta donde nunca antes llegaron. A su muerte, el imperio se dividió y empezó su fin tras la conquista de los romanos, ¿no? Como dije, ¿quién se copia? Grecia, después se copió Roma. Eh, Más que todo, como veo, ¿no? En, ¿Cuáles son sus características de la literatura griega? Empleo de la retórica y la oratoria. En pocas sociedades el poder del lenguaje influido y persuasivo ha sido valorado que en Grecia. En el uso del tono del lenguaje de la gente no levantaba ni bajaba mucho la voz. Importancia, ¿no? Más que todo, a ver, uno es oratorio. Oratoria es el arte de hablar. Pero hay otro que es retórica, que es el poder del convencimiento.
No, no se vayan a equivocar, ¿no? Oratoria es el arte de hablar y la retórica es el poder del convencimiento a través del habla. O sea, si tú eres un buen hablador, nos gusta todo ello, ¿no? Me encanta cómo habla esta persona, ¿no? Pero la verdad, convence, ¿no? Y si quieres convencer, tienes que saber retórica para través de convencer, ¿no? Eso es lo que hacen muchas personas, ¿no? Trata de embellecer su habla, su discurso, ¿no? Hay bastante. ¿No? Por ejemplo, ahora también, como le dije, ¿no? En clases anteriores, ¿no? Se viene ahora lo que es esto em, de los candidatos a la presidencia, ¿no? Vamos a escucharlo, a ver cómo se hablan, cómo se expresan, ¿no? Eso es lo que vamos a ver, ¿no? Y si nos convence, pues no, ya, pues un voto seguro. Eso es lo que digo, ¿no? A veces, oratoria, arte del habla. Pero si no tienes retórica, entonces no convences a nadie. ¿Qué más encontramos? Importancia de la emoción y el afecto. La literatura griega antigua exhibió una gran cantidad de emociones, ya sea en el comportamiento de los personajes, en la narrativa o la respuesta provocada por el público o los lectores, ¿no? O sea, digamos, todo bonito, ¿no? Todo acá, o sea, se basaban en los sentimientos, más que todo que expresen, ¿no? Si es guerra, si es dolor, si es todo ello, ¿no? Por ejemplo, encontramos a ver, todos, si tienen una mascotita en casa, ¿no? Digamos, ahí está, por ejemplo, en la obra de Odiseo, de Odiseo, hay un perrito que le está esperando, su señora también le está esperando después de su guerra. ¿Qué más encontramos? ¿Qué característica más? Utilizan la narrativa épica. La Ilíada y la Odisea son claros ejemplos de ellos, ¿no? Que en la antigüedad era un largo poema narrativo en un estilo elevado que celebraba logros, ¿no? Las peleas entre Aquiles y Héctor y el viaje, ¿no? Sí lo hemos escuchado, la Odisea, por ahí, ¿no? Más que todo siempre, no sé, tal vez lo hayan escuchado, no es un álbum de Ozuna, por su favor, ¿no? Aunque Ozuna tiene su álbum de la Odisea, más que todo es el viaje, la Odisea es el viaje. Incluye poesía lírica. La poesía lírica, característica de la literatura griega, estaba relacionada principalmente con el culto de los dioses, ¿no? O con la celebración de los vencedores en los grandes juegos helénicos. ¿Qué más encontramos, no? Espontaneidad. Crearon casi todos los géneros literarios, ¿no? Sin ser conscientes de la rigidez de las normas. Su espontaneidad creó las leyes o preceptos literarios, ¿no? O sea, había una espontaneidad, ¿no? Ellos no sabían, hay una regla establecida, no, no había. Ellos, como de una de las características que sobresale es espontaneidad. No había una norma, no había una forma de escribir, no había leyes para ese entonces. Pues ellos prácticamente crearon sus propias leyes, crearon cómo tú tienes que escribir un cuento, crearon cómo tú tenías que escribir acerca del género épico, ¿no? Más que todo su especie tenías que escribir cómo tenías que escribir, pues, la epopeya, ¿no? O sea, prácticamente ellos inventaron. No, a ver, tenemos la ley de la evolución natural, en una de sus características. Todos los géneros no aparecen a la vez, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La épica reina la fantasía. Como te diría, profe, pero eso de que está contando Grecia, ¿no? Que está contando. ¿Tú crees que había, así en nuestra realidad, hay peleas con dioses, peleas con semidioses? No, aunque un dios viene, se fue con un humano y tuvo un hijo que fue semidios, en la cual fue conquistador del mundo, ¿no? Le dije, ¿no? A veces hay leyendas en la cual quieren narrar sobre el origen de algo. Pues ahí mismo te dicen, ¿no? Reina la fantasía. La lírica premia el entusiasmo, ¿no? O sea, en la lírica, en los poemas, o sea, había tener que entusiasmo. Tenías que escribir todo lo que se saltaba. En ese caso era más que todo la oda. Y la filosofía, historia, oratoria premia la crítica y la reflexión, ¿no? Había más que todo perfección, equilibrio, armonía.
de las facultades inteligencia, sentimiento, imaginación, del fondo y forma, perfecto equilibrio, y el equilibrio entre la realidad y la idealidad. Por eso te digo, si ellos se basaron, ¿no? Estos de la literatura griega se basaron porque, o sea, empezaron a crear todos los géneros, quienes vienen más van a copiarse, ¿no? Se van a venir, tenemos el Renacimiento, que viene a copiarse las normas, y después tenemos el neoclasicismo, ¿no? Y eso es lo que vemos, o sea, ellos prácticamente buscaron la perfección, ¿no? Pero no sabían, eso entonces, o sea, digamos, no es que haya unas leyes, ¿no? Ellos, digamos, crearon prácticamente, ¿no? Crearon más que todo. Ya. Ahora, ¿qué pasa con la poesía épica? En la poesía épica, ¿no? Del griego epos, que significa más que todo narración, la poesía épica, poema épico, ¿no? En celebraciones de los nobles se recitaban hazañas de antepasados, aqueos, a cargo de los aedos, que recitaban sus propias composiciones acompañándose de la cítara, y los raxodas recitaban versos ajenos con la rama de laurel en la mano, ¿no? Ese hongo y laurel, el laurel que te a veces echas al tallerín, con eso recitaban, escribían. Las principales características de la poesía épica que son, cuenta hechos vinculados a los héroes, hijos de un dios y un mortal. Los dioses también participaban, ¿no? Los dioses participaban en la guerra, ¿no? Hay dios de la guerra, dios de la fertilidad, dios del vino, entre otros. Narra los hechos sin emitir juicios o opinar sobre ellos, ya que el rango social del poeta era inferior al de los nobles, se lo impedía, ¿no? O sea, digamos, el poeta no es que estaba en un estatus social, era más que todo inferior a ellos, inferior a los nobles. ¿A quiénes pertenece este género? La Ilíada, la Odisea, ¿no? Otra obra que sobresale son los trabajos y los días, la Teogonía, la Erogonía de Hesiodo, ¿no? Pero el que más sobresale siempre vamos a ver que es Homero. La poesía lírica que hace, nace del canto de los grandes solemnidades acompañadas por la lira, ¿no? Digamos, eh, ¿a quién recordamos por la lira? ¿No? ¿A qué personaje se acuerdan quién usaba la lira anteriormente, antiguamente? ¿Quién utilizaba la lira? A ver, anteriormente, ¿quién utilizaba la lira? Pues eso queda por ahí. La lira, la cítara, o conocía la cítara como flauta, ¿no? Es un tipo de flauta. Orfeo, no se equivocan como Orfeo. Orfeo era la que utilizaba la lira. Canta en el presente y expresa más que todo sentimientos y emociones del ser humano. Por ejemplo, está poemas de amor, los placeres del vino, ¿no? Porque en ese entonces no le gustaban sembrar vino. Le gustaba, le gustaba sembrar vino, no. Le gustaban sembrar las uvas, ¿no? Si vemos los grandes emperadores ahí, ¿no? Con sus sirvientes dándole uvas, ¿no? Más que todo, el trabajo, o sea, les gustaban trabajar, la amistad, el agradecimiento a los dioses y la celebración a los atletas. Pertenecen que estas obras, Safo, Oda a Afrodita, Oda al Amado, Píndaro, máximo creador de la lírica obral, Oda Olímpica, Odas Nemeas, Odas Píticas, Odas Ísmicas. Estos gallitos, ¿eh? Anacreonte, versos al amor y elegías. A ver, ¿qué más? Tenemos la lírica, ¿no? Antes de pasar Homero, ¿no? Antes de pasar Homero, ¿qué más tenemos? Algo que nos estamos olvidando, ¿no? Ya hemos hecho con lo que es poesía lírica, poesía de la literatura griega, ahora vamos a empezar algo que siempre, algo que acá tú vas a escuchar, tal vez escuches medio perturbador o tal vez no sabías si era verdad, pero bueno, más que todo vamos a escuchar el teatro, conocido como poesía dramática, ¿no? ¿Cuándo se hacía el teatro? Por ejemplo, no es como ahora, bueno, no es como ahora, pues no, podemos ver un teatro, ¿no? A través de internet o a veces pagar una entrada de 5 soles para ver un teatro, ¿no? Pero a veces algunas personas no se han reinventado porque hay una película en que, digamos, han hecho a través de un Zoom, ¿no?
digamos, a través de un Zoom, han hecho una película que no me acuerdo muy bien el nombre, pero estaba ahí, creo que era de terror, ¿no? En la cual los mismos actores hacían sus efectos. O digamos, ¿se puede hacer una película a través del medio virtual? Sí, se puede hacer. No solo ensayar y poder organizarlo, ¿no? ¿Qué más? A ver, digamos, en ese entonces, digamos, ahora en cualquier momento podemos ver un teatro, ¿no? Digamos, tal vez el fin de semana, tal vez podemos ver un teatro pasado, y pues, como les digo, ¿no? Pero acá no. Ellos, prácticamente los griegos, tenían una fecha determinada, ¿no? Tenían una fecha determinada con el teatro. ¿A cuándo se hacía? No, a inicios de la primavera. ¿Se celebraban a quién? A ver, a un dios del teatro, lo vas a conocer, y también el dios del vino, ¿no? ¿Quién es el dios del vino? Dios del vino, conocido como dios del vino, pero para los griegos, porque los romanos lo pusieron otro nombre. ¿Quién se le conoce como el dios del vino? Sí, exacto, para los griegos fueron el dios de Dionisio, mientras que para los romanos fue Baco, ¿no? Solo un intercambio de nombres nomás, porque eran casi iguales, ¿no? Más que todo cuando había la cosecha, ¿no? La cosecha de las uvas para producir vino, ¿no? Porque ahí sí se asocia, ¿no? Baco se, bueno, Baco para nosotros. Dionisio se asocia con el vino y el teatro. ¿Qué es lo que pasaba? Unos coros desfilaban por las calles dirigidos por el corifeo. Con el paso del tiempo fueron apareciendo unos actores que dialogaban entre sí, ¿no? Primero unos actores, ¿no? Y con el coro y el corifeo, los temas fueron variando y de la comparsa callejera se pasó a teatros construidos especialmente, ¿no? Se usaban máscaras, disfraces, coturnos, altas pelucas. Ahora me dirás, si acá actualmente vemos a hombres y mujeres en un teatro, ¿crees que sucedía lo mismo antiguamente? A ver, ¿creen que sucedía antiguamente que podían, antiguamente, bueno, ¿no? Digamos, ahora mujeres y hombres pueden hacer un teatro, ¿no? Así sea teatro virtual. Pero no, no, mis queridos estudiantes, no. El teatro en la antigua Grecia solo era hecho por hombres. Solo los hombres podían actuar, ¿no? Los hombres, por ejemplo, ahora digamos, y en sus obras teatrales habían escrito papeles de mujeres, ¿no? Habían escrito papeles de mujeres en el cual, ¿quién les hacían? Los hombres. Los hombres más que todo actuaban. Los hombres eran los que actuaban, no era, no actuaban, ¿no? Y si tal vez se ponían máscaras, ¿no? Una máscara para fingirse de una mujer o otra. Solo los hombres actuaban. No había que la mujer podía actuar, ¿no? ¿Qué se desarrollaron, no? Hubo tragedia y comedia. En tragedia, ¿quiénes destacan, no? Basado en la mitología, tenemos a Esquilo, con sus obras Las Suplicantes, Los Persas, Siete contra Tebas, Prometeo encadenado, la Odestiada, Agamenón, las Coeforas y las Eumínides. También a quien nos estamos olvidando, a Sófocles, ¿no? Tenemos a Edipo Rey, Ajax, Antígona, Eudíperes con las desgracias de Agamenón, fábulas tebanas. Como te dije, ¿no? Todo eso son tragedias y en tragedia siempre va a morir, tiene que morir uno o dos personajes. A más también puede morir, ¿no? Pero siempre va a haber muerte. En comedia tenemos a Aristófanes, los babilonios, los acamios, los caballeros, las nubes, las aves, las avispas, las ranas, el Pluto, Lisistrata
las asambleas de mujeres, ¿no? Y como te dije, ahora que ya hemos leído más que todo la lírica, ¿no? Hemos visto más que todo el teatro, ¿qué más vamos a ver? Ahora pues nos toca a que más influye, a Homero. No, no el de los Simpsons, por favor, no el de los Simpsons, ¿no? ¿Quién fue Homero en ese tiempo, no? Digamos, wow, fue alguien que escribió varias obras, ¿no? Pero no, se peleaban por esta persona, se andaban peleando por esta persona, eso lo te puedo decir, se andaban peleando. ¿Por qué? Homero fue un poeta de la antigua Grecia, ¿no? Que se cree y nació y vivió, ¿no? Tuvo residencia, ¿no? Nació en el siglo 8 antes de Cristo, ¿no? Historiadores, arqueólogos, no han llegado a la conclusión, o sea, digamos, no sabían si esta persona existió realmente, pero atribuyeron que fue Homero, ¿no? O sea, no sabían si existió, o sea, digamos que si este literato existió, pero más que todo lo atribuyen a ver, ¿de quién es esto? ¿De quién es como que una tarea, ¿no? Digamos así, una clase presencial, a ver, ¿de quién es esta tarea? Ah, ya, mira, esta tarea sacó 20, ¿quién es? Todos así, yo. Pero no, digamos, se estaban peleando de dónde era su origen, ¿no? O sea, Homero no se sabía si existió o si fue producto de una imaginación, ¿no? Pero sí dejó escritos, ¿no? No hay pruebas concretas de su existencia. ¿Por qué? Porque se disputaban 7 ciudades, así como te dije, ¿no? Digamos una tarea, a ver, alumnos, esta tarea, ¿de quién es? Van a decir, ¿no? Hasta que digan la nota, es donde se van a pelear. Digamos, a ver, esta tarea de matemática tiene un 20. ¿De quién es? Entonces, profe, yo. Pues no, así es lo que existía con Homero. 7 ciudades se disputaban por ser la cuna de él, ¿no? Entre ellas Quíos, isla del mar Egeo. Se dice que podría ser solo un hombre, ¿no? Posiblemente solo un hombre, posiblemente significa rehén, o según otra etimología, ¿no? De Homero, es que el que no ve, de allí se lo representa como ciego, si vemos en la imagen, ¿no? Se lo representa como ciego, a ver. Ya en la imagen de Homero no le llegan a poner, pues, ¿no? Unos ojitos. Claro que no es una foto 100% real, ¿no? Porque, digamos, solo se dejó esculpido, o sea, solo se dejó una estatua, ¿no? Solo se dejó una escultura. No sabemos si existió, ¿no? A pesar de que 7 ciudades se hayan estado peleando por él, ¿no? Pues, no, Homero me pertenece, ¿no? Porque más que todas sus obras, no se sabía si era rey, no se sabía si es ciego, a ciencia cierta no se sabía si existió verdaderamente. ¿Qué ocurre acá? En sus obras, ¿no? La perfección y la calidad de la Ilíada y la Odisea consideran obras maestras de la literatura occidental. Solo se explican por la existencia de toda una tradición previa sobre la guerra de Troya, con que Aedos y Raxoras fueron elaborando y refinando durante siglos. Las obras de Homero fueron las más admiradas de la antigüedad. Transmitían conocimientos, ¿no? Enseñanzas relativas a varios aspectos, ¿no? ¿Qué transmitían? Digamos, con ellos se basaron, ¿qué? Estrategias de batalla, ¿no? Estrategias, ¿no? Ser un buen estratega en hora de la batalla, ¿no? O sea, cómo ordenar, cómo tener los militares, cómo tener el ejército preparado para una próxima guerra, ¿no? ¿Qué más? Los astros, el firmamento. También, ¿qué más? Aparte de solo estrategias, de hablar de un poco de astrología, cuestiones morales y comportamiento de los seres humanos. Las relaciones de los dioses con los hombres. Esto sería la forma considerada, ¿no? Canónica. O sea, cuando te dicen canónica, creo que es alguien por ahí, si no entiende que es canónica, es cuando es parte de la realidad, ¿no? Que pertenece, ¿no? Porque digamos ahí, por ahí habrán escuchado, ¿no? Canónica, no canónica. ¿No? Canónica que sí pertenece a la realidad. O sea, pertenecía más que toda la genealogía de los héroes, dioses griegos para las generaciones posteriores. Entre las herencias que Homero nos dejó, podemos rescatar el símil homérico, recurso que permanece en la literatura occidental a lo largo de la historia. A través de este, el poeta busca relacionar dos escenas dinámicas con poderosas imágenes.
El siguiente es un ejemplo que se encuentra en la Ilíada, como dice, ¿no? En la Ilíada vamos a encontrar este. Como en un jardín inclina la amapola su tallo combatándose el peso del fruto o de los aguaceros primaverales. De semejante modo inclinó el guerrero la cabeza que el casco hacía ponderoso. ¿Te dije que vamos a encontrar eso? Sí, ¿no? Digamos, le pone un poco más. No es que digamos, ya, dame una oración simple. Ya. Eh, movió su gorra. No, digamos, tengo una gorra, me muevo, ya. Movió su gorra. Pero no, él le pone, ¿no? Entonces, como la brisa sopla las plantas, ¿no? Era un árbol que casi muchos años no se movía, ¿no? Su copa no giraba. Y con el breve movimiento de la brisa del mar, se empezó a mover. Así son sus obras. Es un símil, el símil homérico, ¿no? O sea, vamos a encontrar más que todo, porque eso lo vimos símil, ¿no? Lo hemos visto símil en figuras literarias. Y es así como lo compara, ¿no? Lo va a comparar, ¿no? Y más que todo, vamos a analizar lo que es la Ilíada y la Odisea. ¿Ya? Y después traigan pues, ¿no? sus cuadernitos, sus apuntes para poder resolver las actividades. En caso se llegue a acabar el Zoom, ¿no? Volvemos a entrar con la misma idea. Esperen 5 minutos, vayan por un poco de agua, ¿no? Acomódense bien, porque todavía. ¿Algunas preguntas que tengan? Preguntas sobre el tema. Preguntas por ahí. No, claro. Antes de poder entrar, ¿no? Digamos, vamos a hacer un pequeño repaso, ¿no? Digamos, Homero no se sabía si existió, si fue un esclavo, pero siempre lo van a pintar como ciego, ¿no? O sea, en su escultura actual no lo van a pintar con los ojos, sino como si hubiese sido una persona ciega. 7 ciudades se peleaban por él. En sus obras, bueno, destaca cuestiones morales. Por eso, ¿qué crees que lean? Porque, digamos, se basaron para hacer estrategias de batallas, ¿no? Si por ahí juegas otro jueguito, pues, ¿no? De guerritas, ¿no? Clash of Clans, Clash Royale, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Free Fire, no sé qué otros juegos, ¿no? En la cual uno es de guerra, a ver, no me acuerdo cómo era, Kingdom War, ¿no? Pues, te sugiero que leas esto, ¿no? Para que, digamos, prepares tu ejército, para que prepare tu persona de estrategias de batalla, ¿no? O sea, no es que, wow, vemos y ya está, ¿no? No, ¿cómo se llama este tema de otros juegos? CSGO, entre otros, ¿no? O sea, digamos, a veces no tenemos una estrategia de batalla. Bueno, estrategia de batalla de forma virtual, ¿no? Yo me refiero a la forma virtual, si por ahí alguien juega, ¿no? Counter-Strike, bueno, en mis tiempos jugábamos High Life, algo así, ¿no? Para que prepares, pues, ¿no? Tu ejército, si te fascina, pues, ¿no? Más que todo, cuestiones morales, ¿no? O sea, la literatura occidental, ¿no? Solo hemos visto, porque todavía nos falta la literatura romana. Hemos visto lo que es la literatura griega. Grecia, que fue la madre de la civilización, ¿no? Después, ¿quién viene a contestar por a combatir por ahí? Hemos visto las etapas, pero todo surge antes de Cristo. Todo surge antes de Cristo. Todavía Jesús no estaba presente. ¿Ya? Todavía Jesús no estaba presente. ¿Ya? Todavía Jesús no estaba presente. ¿Ya? Como solo queda un minuto, no volvemos a entrar, ¿no? Volvemos a entrar. No, volvemos a entrar para ya hacer un profundo análisis de la Ilíada y la Odisea. Bueno, porque si te mando a leer esto, te vas a demorar, pues, no, un mes.
máximo un mes, dependiendo cómo leas, ¿no? Volvemos a llegar a entrar, por favor. ¿Ya? Esperen 5 minutos, entramos otra vez.